Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Ante la situación que estamos viviendo, hemos estado buscando formas de mejorar los aprendizajes y vamos a aprovechar el tema de construcción de tablas de amortización para hacer mi primer video esperando que les resulte suficientemente claro y les permita o les facilite hacer las actividades que les he propuesto. Son pequeñas actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana. Voy a ir trabajando con pequeños temas sin hacer grandes extensiones para que vayamos ubicando los temas, resolviendo problemas y de ese modo nos resulte más fácil ir comprendiendo lo que nos queda de clases en este último mes. Entonces les decía, el tema principal hoy es la construcción de tablas de amortización. La construcción de tablas de amortización está relacionado con las situaciones en las cuales adquirimos una deuda y hacemos pagos de manera regular cada cierto periodo de tiempo. Y con la tabla de amortización podemos ir viendo cuánto pagamos de interés, cuánto abonamos al capital o disminuimos la deuda en cada pago y cuál es el total que terminamos pagando finalmente. Normalmente adquirir una deuda implica el pago de intereses que hacen que el costo de los productos de la deuda adquirida aumenten. Consideremos una situación como la siguiente. En una tienda vas y compras un artículo electrónico. El artículo electrónico puede ser cualquiera. Un teléfono, un equipo de sonido, una computadora, en fin, cualquier artículo que vayamos a comprar a crédito en alguna tienda, la tienda que sea. Imaginemos que el costo de ese artículo es de 9,800 pesos. Normalmente cuando adquirimos un artículo a crédito en algunos lugares nos piden pagar un enganche. Imaginemos que el enganche es de 1,300 pesos, de tal manera que a los 9,800 que era el costo inicial del producto hemos liquidado los 1,300 y dado que es en el momento de la entrega del producto, pues en ese momento los 1,300 van directo a capital, no hay intereses que pagar y entonces la deuda real que nos queda es de 8,500 pesos. Esos 8,500 pesos lo vamos a liquidar en 6 pagos mensuales. Si la tienda nos cobra una tasa de interés del 30% sobre los saldos insolutos, entonces la pregunta es cuál es el monto del pago mensual y cómo se construye una tabla de amortización para que en esa tabla de amortización veamos cuánto es realmente lo que estamos pagando de interés y cuánto es lo que estamos abonando a la cantidad de dinero que debemos. La situación que tenemos entonces es de una deuda de 8,500 pesos porque aunque el costo del artículo es de 9,800, lo cierto es que hemos pagado ya 1,300 y solo nos falta por pagar 8,500 en los próximos 6 meses. Como son 6 meses y los pagos son mensuales, entonces n vale 6. La tasa de interés dice el ejercicio que es del 30% anual, pero como se van a hacer pagos mensuales, la capitalización tiene que hacerse de manera mensual. Por lo tanto, debemos determinar cuál es la tasa mensual de interés. Como es 0,30 o 30% al año y en el año hay 12 meses, entonces ese valor lo vamos a dividir entre 12. De tal manera que la tasa mensual es de 0,025. Ese es el valor que vamos a utilizar. Entonces, la fórmula que vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando, dado que estamos hablando de que nos dan el dinero, por decirlo de algún modo, no nos dan el dinero, nos dan un producto, en el momento actual, entonces estamos hablando del valor actual del dinero y en consecuencia la fórmula que vamos a utilizar es la de capital. Si habláramos de dinero o del valor del dinero a futuro, entonces tendríamos que utilizar la fórmula de monto. Pero insisto, en este caso nos entregan el producto al inicio y por lo tanto utilizamos la fórmula de capital que tiene esta forma. La renta o la cantidad mensual que se va a pagar es igual a C por I y este resultado va dividido por el resultado que da 1 menos el binomio 1 más I elevado a la potencia menos n. Si le ponemos los valores, quedaría 8,500 por 0,025 en el numerador y en el denominador 1 menos
la suma de 1 más 0.025 a la menos 6, que nos daría que de manera mensual vamos a estar pagando 1,543 pesos con 17 centavos. Pero esta cantidad que es fija en realidad está compuesta por distintas cantidades, como se ve en la tabla siguiente. Aquí hay una parte que se abona al capital que cambia cada mes y otra parte que se paga de interés que también cambia cada mes. Entonces, con esa cantidad vamos a hacer lo siguiente. La tabla de amortización tiene esta forma. He ampliado un poquito las palabras o las frases que vienen en el libro, pero es exactamente igual. Si tenemos una fecha en la que debemos hacer el pago que se hace cada mes, es decir, el resultado de R, en este caso fue de 1,543 pesos con 17 centavos. Y de esos 1,543 vamos a calcular cuánto se paga de interés cada mes y cuánto se abona a la deuda y por lo tanto se disminuye el valor de la deuda. Entonces esto es lo que hay. Al inicio de la deuda nosotros debemos 8,500 pesos. Cuando ha pasado el primer mes, o el primer periodo de pago, nosotros vamos y pagamos 1,543 pesos con 17 centavos. ¿Cómo sé cuánto de esa cantidad de dinero es de interés? Entonces, como los intereses se cobran sobre los saldos insolutos, vamos a tomar el primer valor de la última columna. De la primera fila, última columna. Entonces, al inicio nosotros debemos 8,500 pesos. Esos 8,500 pesos multiplicados por 0.025 nos indican que el primer mes nosotros pagamos 212 pesos con 50 centavos de interés. Entonces, de estos 1,543 pesos, 212 corresponden a intereses. El resto va a la amortización de la deuda. De ahí que la siguiente columna sea la que corresponde a amortización de saldo insoluto. Es de los 1,543 pesos que yo pagué, 212 corresponden a intereses. Entonces disminuyo la deuda en 1,330 pesos con 67 centavos. O sea que al final de ese primer mes, cuando yo he hecho mi pago de los 8,500 que debía originalmente, ya pagué 1,330 pesos. Entonces, todavía debo 7,169.33. Esta cantidad de dinero, 7,169, es la que generará los nuevos intereses. Deben ser menores porque ya no debo 8,500, debo un poco menos. Entonces vuelvo a regresar, pasa el segundo mes y entonces vuelvo a ir a pagar a 1,543 pesos con 17 centavos. Pero como ya solo debía 7,169 pesos multiplicados por 0.025, en esta ocasión, de los 1,543 pesos, solo 179 corresponden a intereses. El resto se utiliza en amortizar la deuda, es decir, disminuirla. De ahí que a los 1,543 pesos le resto los 179 de interés y estoy abonando a la deuda 1,363 pesos, casi 1,364, de tal manera que al final del segundo mes, cuando he hecho el segundo pago, quedo debiendo 5,805 pesos con 39 centavos, que resulta de restar a la deuda anterior, 7,169, los 1,364 pesos que estoy pagando. Estos 5,805 pesos son los que generan el nuevo interés. Entonces, para el tercer mes, voy y pago 1,543 pesos, de los cuales 145 corresponden a intereses, y entonces el resto de los 1,543 pesos, 1,398, corresponden al pago de capital, la disminución de la deuda, o lo que se llama amortización, de tal manera que de los 5,805 pesos que debía, al pagar 1,398, pues ya debo 4,407. Y así seguimos con el pago 4, el pago 5 y finalmente el pago 6. En los ejemplos que trae el libro,
Los números que aparecen en el libro serían los que están en negrita, los resaltados en negrita. Los valores que no están resaltados son los que yo utilizo para intentar hacer más clara la explicación de dónde surgen los numeritos que aparecen en las tablas. Yo espero que esto les haga más fácil la construcción de las tablas de amortización y entiendan perfectamente qué estamos calculando. ¿Qué hay de interesante en todo esto? Bueno, una manera de saber que estamos haciendo bien estos cálculos es que cuando llegamos a esta parte, en el último pago, la amortización del saldo insoluto debe ser igual al saldo insoluto de la última columna. Hay una pequeña diferencia de 2 centavos, 1505.55 y 1505.53, pero eso se debe a los redondeos que se van haciendo, porque en realidad las multiplicaciones a veces producen 3, 4 o más decimales. Pero esto prácticamente debe ser igual. Si no hubieran diferencias, esto prácticamente serían pues, 55 y 55, 55 y 54, a veces este queda un poquito más alto. Insisto, es por los redondeos, pero se puede ver que prácticamente es la misma cantidad, de tal manera que podemos decir que esto menos esto, pues nos da 0. Y de hecho así es, ya no está escrito acá, porque es lo que se observa, pero prácticamente sería el ejercicio. La última fila se llenaría así, 1505.55 menos 1505.53, prácticamente es 0. Y con esto tenemos una tabla de amortización construida. Así es como se construye una tabla. Es lo que se les pide que hagan ustedes en los dos ejercicios que les propongo. Si tienen alguna duda, háganmela saber con toda confianza. Espero que sea suficientemente claro, pero es obvio que tenemos que acostumbrarnos a formas de trabajo diferentes. Espero que de esta manera contribuya un poquito a facilitar el trabajo. En fin, la idea es que aprendamos del mejor modo posible. Si tienen sugerencias, si tienen algún comentario sobre la clase, háganla saber en nuestro espacio del aula que tenemos virtual y con mucho gusto les contestaré. Tengan un buen día.